Saludos amigos del canal. Hoy les tengo noticias de última hora en varios frentes, no solamente lo que está ocurriendo en Soledad, sino lo que está ocurriendo en el Mar Negro, donde se anticipan operativos de parte de Bielorrusia. La situación en Ucrania es de escalamiento. Las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el búnker están atentos a estos últimos movimientos de parte de la Federación, día en el que a última hora cambiaron al comandante Surovikin, encargado de las tropas de la Federación en territorio ucraniano, y ya hay nuevo comandante. A propósito, no se les olvide hundir la campanita. Para quienes no han escuchado el sonido de la campana, es debido a que yo uso una aplicación que ayer me han preguntado cómo se llama Krisp, K-R-I-S-P. El sonido real de esta campana se lo voy a mostrar enseguida. Se dan cuenta que la aplicación borra o quita o elimina este ruido externo. Bueno amigos, les voy a mostrar al nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Rusia en el operativo especial en territorio ucraniano. Su nombre es el general Gerasimov. Gerasimov es el nuevo comandante del operativo especial de Rusia en territorio ucraniano. Este hombre fue condecorado en el año 2016 con la medalla Héroe de la Federación Rusa. Este hombre es conocido por la doctrina Gerasimov, una doctrina que no solamente tiene en cuenta el aspecto bélico de cómo ganar una guerra, sino que toma en cuenta otros aspectos como el objetivo social, humanitario, político, económico al interior del país atacante. Pero la noticia de última hora, después del mediodía de hoy, horario de Colombia, fue la de esta salida masiva de 3 submarinos de la clase Kilo, que este es un código de la OTAN, y un barco, el PR 11711 Iván Gren, que es un barco de desembarco. Y ahí ven ustedes las flechas naranjadas que muestran el posible destino de estos barcos en el Mar Negro, como por primera vez en muchos meses esta base naval Novorossiysk está prácticamente vacía. Hay muy pocos barcos de guerra en este puerto sobre el Mar Negro, que queda más distante del de Sebastopol, que queda más al alcance de los drones de Ucrania. Algunos argumentan que de pronto esta medida de haber lanzado masivamente este operativo naval con destino al Mar Negro, cerca a las costas de Ucrania, puede ser preparándose o anticipándose a un operativo en conjunto con esto que está iniciándose en Bielorrusia, en la parte norte de Ucrania. Estas embarcaciones también están cerca a Transnistria, que es parte cerca a Moldavia. Desde estos submarinos se han lanzado N cantidad de misiles Caliber contra posiciones ucranianas. Pero, ¿qué de nuevo tiene este nuevo general, el Gerasimov? ¿Y por qué ha sido cambiado? ¿Por qué cambiaron al general que llamaban general Armageddon Surovikin? En esta imagen que ustedes ven en pantalla, amigos del canal, en esta mesa larga que usaba Putin en la época del contagio, pueden ver en el extremo izquierdo al ministro de Defensa Shoigu y pueden ver al general Gerasimov. Porque antes de darle el mando del operativo especial a Surovikin, ya
Desde antes, el general Gerasimov estaba en una posición de más poder que el mismo general Armageddon, para diferenciar los nombres. ¿Qué tienen de común estos tres hombres que ustedes ven en pantalla? Cada uno de ellos, incluyendo al presidente Vladimir Putin, controlan un maletín nuclear, un maletín con códigos, encriptados, porque no solamente Putin es el que puede hundir este famoso botón rojo nuclear. Cada uno de ellos tiene que ver en el inicio de un operativo nuclear. Cada maletín tiene un teléfono, tiene un terminal comunicado con un sistema de telecomunicaciones especialmente creado para una emergencia nuclear. Este sistema se denomina el sistema CAPCAS, K-A-V pequeña, K-A-Z, el sistema CAPCAS. Puede ser también que están colocando a este hombre, general Gerasimov, encargado de controlar este operativo especial, porque él es uno de los tres únicos seres humanos en la Federación Rusa que pueden dar inicio a un escalamiento nuclear. Ahora, algunos dirán, ¿será que a Surovikin lo bajaron de ese puesto tan alto que tenía por lo que ocurrió en Makiivka, donde murieron más de 89, entre ellos movilizados rusos a principios del año 2023? Puede ser. Sin embargo, este hombre llevaba escasos 3 meses, no tuvo tiempo realmente para cometer muchos errores. Este movimiento de parte en el Kremlin de la Federación Rusa muestra cierta agilidad, movilidad, como un hombre que está a un nivel tan alto queda en segundos como subordinado. Aquí ven cómo quedó la jerarquía. Quedó el ministro de Defensa, quien delega funciones al general Gerasimov para controlar Fuerzas Armadas, el operativo especial en Ucrania. Y hay 3 hombres que quedaron trabajando para el general Gerasimov, que son el coronel general Alexei Kim, encargado, es el vicejefe del Estado Mayor, el general Surovikin, quien quedó encargado de las fuerzas aeroespaciales, y el general Oleg Saliukov, quien quedó encargado de las fuerzas terrestres. Este es como están conformadas, como están conformados en este momento el mando en el operativo especial en Ucrania, que todavía no se puede decir que ha escalado hacia una guerra como algunos quieren que esto ocurra pronto. Pero volviendo al tema de Gerasimov, es un hombre que tuvo que ver con esta doctrina Gerasimov, que no solamente tiene como base el tema bélico, sino que ha creado una serie de estrategias o pasos a seguir para poder tener control y ganar la guerra en Ucrania. Estos pasos son 3, son el de la preparación, la ejecución, la estabilización estratégica. Como tema de preparación, esto se trata de buscar los puntos débiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desmoralizar, desestabilizar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que esto lo hemos visto en este periodo de preparación. Inclusive, el operativo de Surovikin contra la infraestructura energética de Ucrania tuvo mucho que ver con la doctrina del general Gerasimov. Ahora, en cuanto a la ejecución se basa en C3, que son atacar el comando, el control y las comunicaciones e inteligencia militar en Ucrania, algo que han venido haciendo en los últimos meses. Y finalmente la estabilización estratégica, que es cuando se hizo el referéndum, se hizo la anexión y se inició en estos territorios anexados el tema de el rublo, los libros en ruso, la señalización de tránsito en ruso,
el sistema bancario. Pero en medio de esta doctrina del general Gerasimov, abunda el tema de la propaganda falsa, de la desestabilización del país, para que Rusia finalmente quede ante los ucranianos como el país liberador. Esto es algo que se ha puesto en práctica en los últimos meses, pero a pesar de que se creía que esta era una doctrina única de parte de Ucrania, ha habido algo similar y de pronto con más malicia, como lo hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, con el ataque al puente de Kerch de Crimea para desestabilizar los suministros por el sur, para precisamente crear lo mismo en Crimea para que la población sufriera y viese a Ucrania como el país liberador. Pero a este hombre se le conoce como el creador de esta doctrina. La gente me pregunta sobre Soledad. Allá nuevamente rodó un video al interior de las cavernas de sal. Ahí está Prigozhin mostrando una bolsa con sal, diciendo, como Occidente piensa que yo estoy acá para hacerme dueño de estas minas de sal, ahí les dejo la sal de esta mina, no me la voy a llevar. Nosotros no vinimos aquí simplemente a pelear por el control de la sal. Les muestro actual del día de hoy cómo está el mapa de guerra. La sección donde ustedes ven las rayas naranjadas, fondo amarillo, es donde están los combates en la parte noroccidental de Soledar. Repito, los rusos han tomado control de las minas de sal, sí han cercado a cientos de soldados ucranianos. Lo que pasa es que por las redes abundan todo tipo de información para un lado y para el otro, que el mismo Zelensky ha anunciado que ellos tienen control de Soledar, pero nadie ha podido establecer realmente cuántos, en las últimas horas, cuántos soldados ucranianos han perdido la vida. Tampoco han podido decirle al mundo que Ucrania definitivamente retomó control de Soledar. No, esto es algo que se está siguiendo, es una noticia en proceso. Allá está Prigozhin, aunque dicen que está en otras minas en Volodymyrivka. Como le digo, es parte de las noticias falsas de tratar de desestabilizar. Pero sí han habido cambios importantes en el día de hoy, sobre todo en cuanto a que este operativo naval, en conjunto con lo que está ocurriendo en Bielorrusia y lo que está ocurriendo en Soledar, ya tiene con bastante trabajo a las fuerzas especiales ucranianas y al búnker de Zelensky, que ya no saben para qué lado enviar sus objetivos, porque si continúan enviando más y más cantidad de tropa a Soledar, como vi hoy varios videos y varias caricaturas, esto realmente se está convirtiendo en un moledor de seres humanos. Pero no se les puede olvidar a los ucranianos el poderío que tiene Rusia con sus sistemas de misiles y sus aviones de combate. Es que en Ucrania hay tantos frentes de guerra y últimamente nos hemos concentrado en el tema de Soledar. Claro que Soledar y Bakhmut es de bastante importancia para Rusia, para quitar esta fuente de suministro a centros de tropa ucraniana. Hay unas bases importantes cerca a Bakhmut que los rusos quieren controlar, y sobre todo es fundamental el tema de las minas de sal, donde al interior hay munición, hay armas que no han podido sacar de ahí los ucranianos. Por eso al inicio de la guerra enviaron una fuerza especial de combate para proteger
estas cuevas donde, repito, hay munición, hay armamento, hay vehículos blindados, pero no vamos a decirles a ustedes que esta guerra, este combate de Soledar, que ya los rusos han tomado control, porque, repito, es una noticia en proceso. Lo que anunció Prigozhin de que iba a dar un conteo exacto de cuántos prisioneros habían en la mañana de hoy. Ese informe todavía no ha sido presentado. Tampoco o desconocemos si Prigozhin todavía está en las minas. Repito, a pesar de que Zelensky dice que todavía tiene control, en cualquier momento podríamos iniciar una transmisión con datos más específicos de cuántos prisioneros ucranianos, o de pronto al contrario, también anunciaríamos si Ucrania, como dice Zelensky, va a retomar control. Amigos, gracias por su atención y los espero en el próximo video de las 8:30 p.m. del día de hoy, hora de Colombia. Por favor, la campanita y muchas gracias a todos. Que la pasen todos muy bien.